Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bienvenidos todos a este curso. Permítanme presentarme y darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Un gusto contar con la presencia de cada uno. El día de hoy nos reúne nuevamente en esta sala virtual un tema muy solicitado ya en cursos anteriores sobre cálculos futuros aplicados al agro. En esta ocasión estoy acompañada entonces de la licenciada que el día de hoy va a estar también dándonos algunas clases, algunas indicaciones, que es la licenciada Angélica. El día de hoy ella va a estar acompañándome, atendiendo a que ambas tenemos experiencia en el rubro de la contabilidad y también vasta experiencia en la cuestión de gestión, la parte de silos, ¿verdad? Te voy a dejar entonces a ella que se presente un poquito y para los que no me conocen aún, mi nombre es Verónica Tillería y estoy acompañada de la licenciada Angélica. Entonces, ella se va a presentar también y algunas palabras, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los que están presentes en esta aula virtual. Es un gusto volver a encontrarnos por este medio y para compartir un poco de conocimiento. Y para los que no me conocen, yo soy la licenciada Angélica Wichik, soy contadora y administradora de empresa. Trabajé muchos años con silos y cooperativas donde se manejaba directamente estos temas que hoy vamos a estar entrando a trabajar un poquito. Y también estamos trabajando actualmente con la empresa, con varias empresas en el rubro agrícola y también en el rubro forestal. Entonces son temas así que hoy no va a dar el tiempo para tomar también, pero quizás en un futuro vamos a estar preparando también un curso sobre otros temas que son también interesantes, ¿verdad? Y importante también manejar, porque hay veces que tenemos ventajas, hay veces que hay oportunidades, pero no conocemos. Y entonces así, es un gusto poder compartir. Estoy muy contenta por todos los que pudimos y están pudiendo participar en esta aula virtual. Y de mi parte, buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Espero que poder compartir mis conocimientos y poder hacerle llegar a cada uno de la mejor manera y que puedan entender y hacerle provecho de esto, ¿verdad? A ver un poco qué escribieron aquí en el chat. Buenas noches a todos, dice Marlene Galeano. Buenas noches, Marlene, un gusto. Sé que estamos de distintas carreras, de distintas actividades, de distintos lugares, entonces es muy grato también compartir así también. Podemos tener un mayor alcance, ¿verdad? Distintas zonas. Hacemos la aclaración que con la licenciada aquí somos las dos itapuenses. Yo soy de la localidad de María Auxiliadora. Tengo 7 años de experiencia también en silos, acopios, porque acá hay muchos silos, ¿verdad? Es una zona netamente agrícola. Entonces, estamos aquí queriendo compartir un poquito de eso. Y la licenciada Angélica es de la ciudad de Cresburgo. Te conocen más por Frutica que por Cresburgo, ¿verdad? Sí, Y es la... acá, sí, Cresburgo, me preguntan siempre cuando digo de dónde soy y me dicen, ¿eso queda en el Chaco? Entonces,
Vale la aclaración, Cresburgo queda en Carlos Antonio López y Tapúa y es la tierra de Frutica, donde está la fábrica de jugo Frutica. Seguro que hay muchos conocen. Y muchos Sí, conocen también como Kimex, pero Kimex es el silo. Entonces, también vale la aclaración. Conocen como Kimex, pero muchos no conocen dónde queda ese lugar. Pero bueno, modo de informe. sí, Parece que tenemos a exactamente. alguien de Cresburgo participando. A ver, buenas noches, yo estoy trabajando por Cresburgo. Saludos. Wow, mira vos, Víctor Molinas puso en el chat. Qué interesante. Bienvenido, Víctor. Entonces también. Un gusto, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos acá como para compartir y sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Voy a estar compartiendo lo que es el material para que podamos, a ver un poco, voy a poner modo presentación, entonces para que se vea un poquito mejor. Muy bien. ¿Se ve bien la imagen? ¿Sí me confirmó? Y muy bien, Ok, súper. ok. Bueno, aquí tenemos una pequeña portada, ¿verdad? De el tema que hoy nos reúne aquí. Serían cálculos futuros aplicados al agro. Vamos a tener 2 días de clase, sería el 6 y 7 de noviembre, y estaremos inicialmente tocando el segundo tema que habla referencia a contratos de granos presente y futuro. En realidad, hoy vamos a hablar más de contratos de granos y otros cálculos también de precio de soja, precio Bolsa Chicago soja. Entonces, esos dos primeros temas es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bien, y tenemos aquí la siguiente interrogante. ¿Qué es un contrato de entrega de granos? Inicialmente podemos decir que un contrato de entrega de granos es un acuerdo comercial entre el productor agrícola y un comprador. Por ejemplo, puede ser una cooperativa, exportadora o alguna industria. En él se establecen prácticamente todas las condiciones de entrega, el pago de granos como soja, maíz y trigo. ¿Sí? Entonces, generalmente existe un contrato de granos inicial, no es que la persona va y entrega su producto así nomás, sino que generalmente el documento respaldatorio de los productores y obviamente de estos compradores que generalmente son cooperativa o exportadora o industria, es el contrato de granos. Y existen varios tipos. Dentro mismo de estos contratos se fijan aspectos bastante importantes y también en cuanto a lo que se refiere al contrato de granos tiene su peculiaridad, que no es normalmente común el formato de estos contratos. ¿Qué es lo que se fija? Aspectos relevantes como la cantidad y el tipo de granos, por ejemplo, 200 toneladas de soja, la calidad o grado exigido, ¿sí? Dentro del contrato figuran cantidad de humedad tolerada, cuerpos extraños, varios requerimientos de calidad que debe contener el producto que se va a entregar, ¿verdad? O sea que los parámetros en este caso. El lugar y la fecha de entrega, el precio. Y aquí en cuanto al precio, a lo que se refiere en el contrato de grano, puede ser fijo o determinarse más adelante. O sea que dentro del contrato puede ser que el precio aún no se haya fijado.
puede determinarse posteriormente a la firma de este contrato. Las condiciones de pago puede ser contado a plazo o con canje. Y su objetivo es garantizar seguridad, previsibilidad tanto para el productor como para el comprador. Aquí, por ejemplo, hace una referencia de garantizar seguridad en el sentido de comprometer ya cierta cantidad en toneladas generalmente o en kilogramos estipulada en el contrato, esa producción. O sea que cuando nosotros vemos que las personas o los productores en este caso están plantando, significa que ellos ya están pensando y prácticamente concretando lo que es ya un contrato previo, inclusive, ¿verdad? Entonces, todo eso, hay un plan de trabajo, es lo que le llamamos nosotros, ¿verdad? Que se rige inicialmente a partir del contrato de compra, venta de granos. ¿Cuáles son estos tipos de contrato de entrega de granos? Existen varios tipos según se acuerda el precio y el momento en el cual se entrega. El primer contrato, tipo de contrato, es a precio hecho o precio firme. A precio hecho o precio firme. En este caso, vamos a referirnos que se fija un precio determinado al momento de firmar el contrato. ¿Qué significa eso? Que el productor y el comprador fijan un precio y en ese momento se procede a la firma ya de ese contrato con el precio fijado. Y acá da un ejemplo que dice, el productor acuerda vender 100 toneladas de soja a, a 50 a 3,50 por tonelada. $3,50 sería por tonelada. La ventaja que tiene es la seguridad en el precio, porque como sabemos, el precio de la soja, si vamos a hablar de soja, es fluctuante, ¿verdad? El mercado es fluctuante, esto van a ver ustedes más adelante, le va a explicar la licenciada sobre el tema del mercado y demás. Es una seguridad que tiene el productor de que fijó ese precio, una ventaja. Esa ventaja es sujeta a análisis porque sabemos que puede ser que haya cerrado en un menor precio que en la actualidad, ¿verdad? Pero eso uno no va, ciencia cierta no va a saber. Desventaja sería si el mercado sube, como ya referencié. El productor no puede beneficiarse. O sea, ¿qué pasa si yo cierro el precio después? Cosa que pasó en la pandemia y muchos que están en el rubro sabrán, ¿verdad? Que la soja disparó precio en determinado tiempo y entonces las personas o los productores que cerraron antes, obviamente que ya no pudieron hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, esa es la desventaja de ese tipo de contrato. El otro tipo de contrato sería contrato a fijar precio. Bueno, el precio está abierto o por fijar. Se acuerda la entrega del grano, pero el precio se definirá más adelante, antes de una fecha límite o según la cotización del mercado. ¿Sí? Entonces, la ventaja que tiene el productor es que puede esperar una mejora de precios. Y la desventaja sería mayor riesgo si el precio baja. O sea que también, por un lado, puede ser considerado ventaja o desventaja, dependiendo del mercado, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, el contrato a futuro, es otro tipo de contrato. Se pacta hoy un precio y la fecha de entrega futura. Es común en mercados agrícolas para asegurar los precios y la cobertura ante fluctuaciones. En ese caso, entonces, el precio está pactado, pero la entrega es en el futuro. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de un contrato que yo estoy comprometiendo
algo que aún yo no coseché, ¿verdad? Que no tengo, que puedo estar iniciando recién, plantando recién, ¿verdad? Están en un proceso, en el primer proceso de producción, pero yo ya estoy comprometiendo a futuro, por eso habla de un contrato a futuro. A ver un poco, creo que hay una consulta. Dice, ¿cuál es la diferencia? A ver un poco. Víctor Colega, Molina dice, ¿puedes un ratito, colega? sí, Licenciada, sí, fíjate, creo que hay alguien que está solicitando el link, si puedes pasarle. ok, ok, bien. ¿Puede contestar la... La pregunta acá dice, un productor normalmente conociendo su costo de producción cierra la venta toneladas hectárea para poder asegurar de esa manera su costo de producción? Sí, tal cual. Acá dice el señor Víctor, eso es muy correcto, pero normalmente cuando existe ese tipo de negocio, el productor hace ese cálculo cuando le parece que el precio que está en la soja en mercado de Chicago con base a los costos que se da al mercado local. Entonces, ellos hacen ese tipo de cierre para decir, bueno, yo calculo, normalmente se calcula un monto X por hectárea, que son aproximadamente 1.500 kilos, que se da como producción base para cubrir los costos nomás. Entonces, generalmente la empresa o el cliente hace ese tipo de cierre para asegurar. Caso la soja llega a bajar más, entonces él está asegurando por lo menos cubrir sus gastos fijos o costos fijos, ¿verdad? Y acá en la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la Acá, diferencia entre el contrato firme y el forward? Bueno, cuando estamos hablando del firme es cuando el precio ya está cerrado, em, el precio ya no se puede modificar. Lo que dijo la compañera, precio cierre o el que está fijado ya no puede variar. Caso la soja suba, eso eran las desventajas que aparecía en el caso anterior. Si la soja sube, el productor ya no puede variar, tiene que vender a ese monto. Si baja, él mantiene también el precio, él se queda con ese precio asegurado. Y la diferencia es entre el a futuro, es que él no cierra, él solamente se compromete a entregar granos, pero él no fija precio. Él solamente entrega, él se compromete de que él tiene que entregar una cierta cantidad en la fecha en que él se compromete, pero él no se fijan precios. Entonces el precio es fijado más adelante, puede fijarlo inclusive antes de entregar la soja. Hay muchas veces que la soja o el contrato es realizado entre el productor y el acopiador, pero el precio puede ser fijado un mes después, 2 meses después o en el mismo momento de la entrega. Si es que le gusta al productor su precio, cierra ahí mismo, y si no le gusta, entonces espera más, especula hasta que llega el tope, ¿verdad? Que después vamos a estar explicando los plazos. Entonces, y eso vamos a llegar después a explicar cómo se calcula, cuáles son las oscilaciones del mercado, porque todo este precio, principalmente la soja, está cotizado por la bolsa de Chicago, que es un mercado que sube y baja, o sea, que oscila constantemente. Entonces, em, nosotros no somos, o sea que el mercado de la soja no es regido por la oferta y la demanda, por lo menos del mercado local. Es internacional el precio. O sea que simplemente no le afecta si hay mucho consumo o mucha demanda, mucha compra en Paraguay. Eso no afecta al precio de la soja. Es internacional el manejo del precio de la soja.
Te dejo, colega. Muy bien, muchas gracias. Justamente una estudiante, no sé si ya se incorporó, está al grupo. Lisette Torres sería la que estaba solicitando el link. Bien, continuamos entonces. Con referencia a los tipos de contrato, tenemos el contrato de canje o trueque o permuta. Es un tipo de contrato también que es realizado dentro del rubro de contratos de entrega de granos, en donde el productor entrega granos a cambio de bienes o servicios en lugar de dinero. Ejemplo, canje de soja por fertilizantes, por semillas, por servicio de maquinaria, por inmueble. Es muy utilizado por sus ventajas impositivas y financieras. ¿Qué sucede aquí? Que generalmente hacen un contrato en donde prácticamente el productor eh, requiere a la empresa, en este caso al silo, a la cooperativa que va a comprar su soja, requiere de los insumos necesarios, de la semilla necesaria, del fertilizante necesario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que empieza a proveerle, ¿verdad? Obviamente que esto también se documenta, ¿verdad? Internamente hablando, las empresas documentan las entregas, todo, pero esto se rige en base a un contrato de que el productor va a entregar en ese silo el grano que produce de la chacra que está plantando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento de hacer la liquidación, entonces allí, como decimos, se realiza prácticamente el arreglo allí y se descuenta todo eso, todo lo que el productor llevó. Generalmente nosotros llamamos eso un plan de trabajo, ¿verdad? Donde el productor se acerca, se hace un contrato de granos, puede ser que sea con precio fijo o no fijo, pero aquí la cuestión es que dentro de la peculiaridad del contrato es que el mismo no va a haber dinero de por medio, sino más bien va a haber un intercambio, ¿verdad? Un intercambio entre lo que el productor necesita y lo que el silo o la cooperativa necesita. Lógicamente, si sale positivo en el arreglo, me imagino que también va a tener su beneficio, obviamente, el productor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puede ser que se realice de esa manera. También conocemos que dentro del contrato figuran cuáles son las condiciones, ¿verdad? Y puede ser también el tema de que sea a través de arriendo, ¿verdad? De propiedades, bueno, de terrenos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza del contrato, entonces, ¿y qué es lo que realmente ambos consideran beneficiosos? Entonces, allí se estipula, pero lo más común es por fertilizantes, semillas y maquinarias, ¿sí? Entonces, allí es un tipo también de contrato y una forma de trabajo también, un método de trabajo también, muy aplicado por la zona. Otro sería el tipo de contrato de consignación o depósito para la venta. El productor entrega los granos a un intermediario, acopiador o cooperativa, para que lo venda en el mejor momento del mercado. Entonces, el precio se determina cuando efectivamente se concreta la venta. En ese caso, por ejemplo, es solamente a modo de tener una cantidad X de granos en los tubos, en el acopio, allí a consignación hasta que haya o hasta que el productor decida vender ese grano.
¿sí? Entonces, eso nosotros llamamos también contrato de consignación o depósito para la venta. Les recuerdo que generalmente dentro de lo que es la parte de acopios, se cobra también por decirlo así, un valor por tonelada, ¿sí? Por la tenencia allí dentro del depósito de los granos, ¿sí? Que es descontado también a los productores. Entonces, allí en ese contrato tiene que estipular si va a cobrar eso al, al productor y cuánto va a ser por tonelada y en qué tiempo y hasta qué tiempo considerable va a tener dentro de su depósito el grano que el productor entregó, ¿sí? Entonces, generalmente es uno de los contratos que es mayormente utilizado también, ¿sí? Por eso muchos especulan, esperan y este contrato hace referencia a eso, ¿verdad? Que mientras que no mejore el precio, entonces el productor no quiere vender, entonces se queda en el silo y las condiciones en las cuales se queda es lo que se estipula dentro de ese contrato, ¿sí? Bien. Aquí elaboramos un cuadro comparativo de contratos de entrega de grano en cuanto a lo que se refiere a el tipo de contrato, las principales características, la ventaja y la desventaja. Tipo de contrato sería a precio hecho o precio firme o precio cerrado o cerrado. Se fija el precio en el momento de firmar el contrato. Entrega y pago según lo acordado. O sea, es como un contrato que en el momento se fijó, firmaron ambas partes y simplemente el productor entrega y ya se realiza el pago según el precio acordado. Un contrato como cualquier otro. Ven, las ventajas de este tipo de contrato sería seguridad en el precio, permite planificar ingresos, ya sé cuánto voy a recibir dependiendo de la cantidad de granos que cosecho, ¿verdad? De la producción en este caso. Después, la desventaja sería no se aprovechan las subas del mercado, posible pérdida de oportunidad si el precio mejora, ¿sí? Si el precio mejora, ¿sí? Siguiente tipo de contrato sería a fijar precio, o sea, precio abierto o por fijar. Se acuerda entrega de grano, pero el precio no se determina, se determina más adelante, según el mercado o fecha límite. Posibilidad de esperar un mejor precio. Flexibilidad. ¿Cuál? Eso sería la ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Riesgo de baja de precio, menor previsibilidad económica. Bien, siguiente tipo de contrato sería a fijar precio o por abierto. Sería, se acuerda la entrega de grano, pero no solo se pacta el precio del costo sin base de bolsa de Chicago. Los costos son bajos, posibilidad de un menor cierre a la hora de fijar en la bolsa de Chicago, posible pérdida de oportunidad si el costo mejora. Bien, Profe, ese no es precio forward o futuro. a ver, a ver un poco. Forward a futuro. A ver, se pauta el precio de entrega futura en fecha. Puede hacerse en mercados oficiales o de forma privada. O como está diciendo el anterior. A ver un Habían poco. dos Sí, repetidos luego. sí, pero por el concepto nomás, como dijo la licenciada Angélica, que explicó cuando hablamos de forward o futuro, la intervención de la Bolsa de Chicago, pero no sé más si yo me confundo, Sí, puede ser que me esté en, confundiendo. en realidad, a ver un poco.
Voy a ir al otro, a la otra diapositiva para poder ver el título. A lo mejor el título no está mal. Voy a Sí, ver. el título estaba mal porque estaba repetido. Mm, acá repitió. Sí, allí tendría que ser para, a ver un poco. Estuvimos analizando, sería el tercero. Sí. Fijo a fijar después sería sí. Sería igual que el anterior. Sí. Sí, es a futuro. Es a futuro acá. Te voy a modificar. Es a futuro. Sería, sería a precio firme o cerrado, abierto y después sería a futuro. ¿Sí? A futuro. ¿Puedo ayudarte, Licen? Sí, adelante. Quiero aclarar algo acá. Consignación o depósito ¿podés en el cuadro anterior, por favor? Acá me dice Bueno, el último, sí, ahí está el precio a fijar, tercero. precio abierto o por fijar, dice. Sí, pero ese es está repetido el tipo de contrato, pero ese es solamente el concepto se refiere al cierre de costos, porque hay dos tipos a futuro. Yo puedo hacer un contrato con cierre de costo, pero no cierre precio final. Y yo puedo cerrar precio final. Ahí estoy precio fijo, firme. Ya no cambia nada. Es un precio que yo ya sé cuánto voy a recibir, ya no cambia absolutamente nada. Pero después hay el otro que es totalmente abierto, que yo no fijo ni costo ni precio. Y el tercer tipo sería cuando yo fijo solamente en la entrega de la cantidad y el costo que voy a cerrar. Después vamos a ir viendo en qué consiste ese costo o premio, también se le suele decir. Entonces, cuando yo firmo, el segundo caso es sin absolutamente nada fijado en cuanto a precio. El tercero es yo puedo cerrar los costos. Y el cuarto es de precio forward o a futuro. Entonces, ahí yo estoy ya dejando para fijar tal fecha. No estoy absolutamente fijando el precio de Chicago. A eso se refiere entonces este forward a futuro. Se pacta el precio de la entrega. El precio de la entrega. Pasa al siguiente cuadro, Sí. Listen. Bueno, se pacta el precio de la entrega futura en una fecha determinada, pero puede hacerse en el mercado oficial o de forma privada. Entonces, ese es cuando se está pactando más adelante. O sea que no está absolutamente para futuro. Yo puedo también decir, yo quiero cerrar, pero quiero cuando la bolsa de Chicago llegue a, no sé, tal número o me alcance tanto, yo quiero vender. Pero resulta que la bolsa no llega. Entonces absolutamente no se cierra. Pero generalmente se suele hacer eso en el contrato es abierto y se fija en forma separada una orden de fijación. Entonces, cuando el mercado oscila, sube y baja, y cuando alcanza la oscilación deseada del productor, ahí se cierra la soga. A eso vamos a llegar más adelante. Te dejo, Licen. Sí, entonces acá el precio que se refiere a precio a fijar sería, aquí habla, voy a leer nuevamente esta parte, de las características principales. Entonces, al precio que se fija acá, que dice que es abierto, a fijar, precio abierto o por fijar, sería refiriéndose a los costos, ¿sí? No al precio que vamos a vender el producto, porque sabemos que al realizar el contrato de grano tenemos por un lado el precio de mercado y por otro lado también está el costo de mercado. Entonces,
Se acuerda entregar la entrega del grano, pero solo se pacta el precio del costo sin base. Entonces ahí dice costos bajos, posibilidad de un menor cierre a la hora de fijar. Entonces, en la bolsa de Chicago. Entonces, en este caso, cuando dice precio a fijarse, se refiere al precio de la soja, pero se fijó el costo. Puede ser que haya fijado el costo sea más bajo, porque habla de una ventaja, costos bajos. Entonces, puede ser que, qué sé yo, su costo esté, no sé, $40 la tonelada, no sé. Entonces, ahí fija ya ese costo. Entonces, allí tengo una ventaja. También la posibilidad de un menor cierre a la hora de fijar el de la bolsa de Chicago, ¿sí? Ahora, la desventaja sería posible pérdida de oportunidad si el costo mejora. ¿Qué significa el costo? Significa, la licenciada le va a explicar más adelante, pero sería el costo de transportar los granos hasta donde tiene que llegar. Entonces, eso también, como ella lo referencia, es el mercado prácticamente multinacional, o sea que el mercado que es a nivel internacional, es el que en teoría dispone y más o menos es el que decide el costo de esto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice a fijar precio abierto o por fijar. Después tenemos el que a futuro, que ahí sí, como decimos, es abierto. Se pacta el precio y entrega futura en una fecha determinada. Puede hacerse en mercados oficiales o de forma privada. La desventaja es que permite cubrirse de variaciones de precio. Ahí hay una ventaja de que es bastante abierto. Puedo esperar, hay tiempo, si es que está bajo, entonces esperar un poco más. Y la seguridad en cantidad, calidad y fecha, ¿sí? Si tengo eso como ventaja, entonces puedo esperar más también, que mejora el precio. Y la desventaja sería riesgo si el productor no puede cumplir la entrega, requiere garantías en algunos casos. ¿Sí? Ahí es una cuestión también de que esperamos, pero hay una fecha tope y si no cumplimos hay un riesgo también de que nos pueden multar por incumplimiento de contrato. Entonces, ahí hay una cuestión también de desventaja en ese sentido, cuando es muy abierto. Luego tenemos el canje o permuta. El productor entrega granos a cambio de bienes o servicios, sería insumo, sería alquileres, servicios de maquinarias, ¿sí? Para la cosecha, para la siembra, combustible también. Entonces, esas son algunas características que figura dentro de ese contrato. Y las ventajas sería evita uso de dinero, posibles beneficios fiscales o financieros. Y desventaja, menor liquidez, valor de canje puede no reflejar el precio de mercado. Y por último, el tipo de contrato de consignación o depósito para la venta. El productor entrega los granos a un tercero para que los vendan en el mejor momento, ¿sí? El precio se determina al vender. Entonces se consigna allí el grano, se queda en los depósitos y se espera. Posibilidad de obtener mejores precios como ventaja. Se delega la venta a un experto, o sea, delega, terceriza. La desventaja es el riesgo comercial. Depende del consignatario, mayor incertidumbre en el momento del cobro, ¿sí? Entonces, esa es una desventaja también para este tipo de contrato. Bien, ahora le dejo a la licenciada que le va a explicar esta parte del material.
Creo que antes de pasar hay preguntas. Sí, Dice la profe, en el contrato de canje, el productor debe facturar por la entrega de granos y otra parte debe facturar por los insumos, o cómo sería la documentación. Sí, efectivamente así es, Marlene, porque la venta de los insumos se factura como una venta a crédito que tiene su vencimiento, sus plazos, ¿verdad? Con su pagaré o contracontrato, como la compañera dijo recién. Normalmente los silos o las casas que venden los insumos ya hacen esas entregas contra contratos. Entonces, ellos ya hacen un contrato donde el productor se compromete a entregar el producto. ¿Por qué hacen eso? Porque eso le da mayor garantía a que no desvíe sus hojas, no desvíe, vende a otro, usa su plata y no paga su cuenta. Entonces ellos así aseguran de que ellos van a cobrar esos insumos que son muy costosos, por cierto. Entonces, y por el otro lado, el productor cuando vende la soja a la entidad cooperativa, silo, quien sea, debe facturar, debe emitir también su factura de venta de granos como corresponde, ¿verdad? Entonces, es un poco ese la documentación requerida. Bueno, ahora contratos, no sé si respondí la pregunta, Marlene. Ok. Sí, profe, Bueno, ahora vamos a gracias. hablar de la fijación y de los costos. En el contexto general, cuando estamos hablando de los costos, el precio de Chicago CBOT, que quiere decir Chicago Board of, quiere decir que ese precio es puesto en Chicago. Es una referencia internacional para granos como soja, maíz y trigo. En Paraguay, normalmente se utiliza solamente la referencia comercial para la soja. El maíz y el trigo es más bien oscilante y depende mucho del mercado local, porque el trigo hoy no se comercializa tanto por la bolsa, sino que es más bien oferta-demanda del mercado local. Y el maíz la misma cosa, pero la soja sí es totalmente comercializado y teniendo como referencia la bolsa de Chicago. Pero este precio se refiere a la mercadería puesta en Estados Unidos, en Chicago. Cuando se compra o se vende en otro país, por ejemplo, Paraguay, Argentina o sea Brasil, hay que ajustar ese valor para llegar al precio local. Ahí aparece el premio o descuento, también llamado basis. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué queremos decir con eso? Que esa soja que se cosecha en Paraguay, esa bolsa de Chicago tiene su comercialización, su forma de calcular, ¿verdad? Pero eso es en Estados Unidos, en Chicago. Nosotros estamos lejitos. Entonces, eso tiene un cálculo que hacen las multinacionales. ¿Quiénes manejan esa bolsa de Chicago? Son las multinacionales que se compiten y se hacen que compran, que venden, que negocian en las bolsas y ahí son ellos los que establecen los precios para que suba, para que baja, que uno que quiere comprar más, que otro menos y ahí es lo que hace las oscilaciones. Entonces ellos también ponen sus márgenes de ganancias y todo eso, pero aparte de eso le suma los gastos que influyen y se implica para que se pueda definir esos costos. Entonces pasamos al siguiente cuadro, donde vamos a ver qué es el basis, premio o descuento. También acá se le suele llamar descuento o se le llama el costo, pero algunos silos también te dicen el premio hoy está tanto. Entonces, para manejar un poquito las diferentes em, formas de citar este tipo de costo, ¿verdad? El base es la diferencia entre el precio local y el precio de Chicago.
Sirve para reflejar costos logísticos de calidad y de mercado. Basis es igual, precio local menos precio Chicago. ¿Qué es el precio local? Precio en Paraguay. Si yo digo, bueno, el basis es igual a precio local y el Chicago es otro precio, entonces, según sea el caso. Si el basis es negativo, hay un descuento, precio local menor al de Chicago. Pero el basis también puede ser positivo. No es muy frecuente que sucede eso, pero sí también a veces sucede. Dice, hay un precio local mayor que Chicago, algo raro, pero posible en zonas con alta demanda o escasez local. Ese basis positivo, yo he visto en algunos, muy raro, como dice acá, pero sucede normalmente cuando son años de sequía o cuando años que no hay mucha producción. Entonces, ¿qué pasa con las multinacionales? Las multinacionales disputan entre ellos y cada uno quiere comprar más. Entonces, ellos hacen un tipo de cálculo que tampoco no es muy claro. No sé tampoco explicar cuál es el fondo, pero el sentido es que ellos entre ellos se compiten. Entonces, más o menos que absorben los gastos, la multinacional absorbe el gasto para comprar la mayor cantidad de soja que pueda comprar, porque justamente ese año está escaseando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, el basis es positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Le suma a la bolsa de Chicago, al precio de Chicago le suma en vez de restar. Normalmente, como dice acá, es menos, es menor, pero suele como tiene una forma de ser, normalmente es negativo, ¿verdad? Entonces, la forma normal o la forma directa, vamos a decirlo así, siempre es negativo, pero en algunos casos así muy esporádicos suele ser positivo también. Bueno, ahora vemos en el siguiente cálculo, el siguiente cuadro, vamos a ver cómo vamos a hacer el cálculo. Acá tenemos factores que influyen en el basis. El descuento premio depende. Primero, el flete y logística, distancia al puerto o al punto de exportación. Después dice calidad del grano, humedad, impureza, proteína, etc. Tipo de cambio y retenciones. Eso también tiene una influencia. Demanda local si las fábricas pagan más o menos que el mercado exportador. También oscila porque normalmente entre las mismas multinacionales hay una competencia entre ellos y hay una oscilación ahí también que marca una cierta diferencia. Fecha de entrega. Precios varían según el mes cosecha, que de cosecha o no, ¿verdad? ¿Por qué varía eso? Por ejemplo, el flete y la logística. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué varía? Por ejemplo, el flete depende de la fecha. Vamos a suponer, nuestra cosecha hoy empieza en enero, fines de enero. Algunos ya empiezan antes. Hay casos que ya empiezan en diciembre. Ahora cada vez más se está adelantando. Pero normalmente en enero los fletes están muy tranquilos, hay muchos camiones, todavía hay barcazas disponibles, los puertos no están trancados, todo eso. Llega febrero, marzo, febrero normalmente, fin de febrero y marzo. eh, para empezar, no hay camión suficiente. Los puertos se trancan todo porque hay fila, 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 fila. No se puede, las barcazas se llenan, no llega la barcaza, el puerto está lleno, no recibe y forman fila y los camiones se van y no vuelven y el silo se llena y el productor tiene que cosechar porque su producto está seco y entonces se llenan los silos, el silo está lleno y no puede despachar. ¿Qué hace eso? Tiene que pagar más caro su flete porque el camión
cuando hacía 3 viajes en una semana, ahora hace un viaje en la semana, entonces el camión ya no se va más por ese precio que se iba anteriormente, porque él hacía rápido la ida y vuelta, o sea que en giro hacía rápido. Entonces eso todo hace que el costo suba. Entonces, ¿qué pasa? En enero los fletes normalmente son un poco más accesibles, en febrero, marzo son más caros. Luego vuelven a caer porque el apuro pasa y ahí queda otra vez un poco más accesible. Y eso también tiene influencia cuando estamos hablando de los fletes marítimos, porque las barcazas son transporte marítimo, después están los buques que llevan grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, todo eso implica en el costo o en este caso el basis. Dice, acá cálculo práctico del costo premio. Supongamos, por ejemplo, en la soja. Acá nosotros tenemos precio Chicago. Este es el CBOT, que es el precio de la bolsa de Chicago. Supongamos que el cálculo me da $420 la tonelada. Esa es otra cosa para aclarar. ¿Por qué la soja está cotizado en dólares? Primero, porque nuestro país permite la doble la dolarización. Eso es, hay que entender, en Paraguay está permitido el dólar y el guaraní. Las dos monedas corren normalmente sin ningún problema. Eso es, la legislación paraguaya permite eso. Porque en Brasil, por ejemplo, en la Argentina, ellos no negocian en dólares. En Brasil, ellos también se manejan, por ejemplo, con la bolsa de Chicago, pero ellos están en reales, en su moneda local. Ellos hacen la conversión automática, pero ellos no es que negocian en dólar como aquí en Paraguay. Entonces, la soja su precio es dólar porque la bolsa de Chicago, la conversión se hace en dólar y automáticamente se negocia directo aquí ya en dólar. El negocio ya, las multinacionales hacen ya con los silos en dólar y el silo, por supuesto, con el productor también en dólar. Entonces, llegamos a la bolsa de Chicago, $420 la tonelada. Después tenemos, ¿qué cosa? Flete marítimo a Sudamérica. Vamos a estar diciendo, las multinacional viene a Paraguay y dice, yo quiero comprar tantos millones de kilos, pero yo voy a pagar en el puerto de Asunción, en el puerto Fénix, o llámese puerto que sea, voy a pagar, pero menos $40 yo voy a pagar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el silo? El silo ya sabe que él va a vender su soja. En Estados Unidos cuesta 420, pero la multinacional ya dice, yo voy a comprar esa soja en el puerto Fénix de Asunción, pero yo te voy a restar $40 porque yo tengo flete marítimo y quiero ganar y no sé, los cálculos de ellos que no lo tengo tan claros así, pero la multinacional te da ese parámetro. Entonces, el silo acá, comercio local, tiene que calcular otra vez. Bueno, yo tengo un gasto fijo en mi silo, que yo tengo que hacer procesamiento, yo tengo que pagar mi funcionario, yo tengo que pagar mi basculero, yo tengo que poner leña en el silo porque mis hojas se tienen que secar y yo tengo que pagar flete de Carlos Antonio López al Puerto Fénix de Asunción y eso me cuesta aproximadamente $20. Bueno, entonces yo ya tengo que sumar $40, me resta la multinacional, $20 me resta el costo que tengo en mi silo. Yo quiero ganar, necesito ganar un poquito como silo, el silo tiene que ganar y entonces su gasto fijo y su flete son aproximadamente $20. Y después el seguro que tengo que pagar, las comisiones y los costos portuarios. ¿Qué quiere decir? El costo que me cobra el puerto. El puerto también me cobra para embarcar esa soja, para almacenar ahí y todo eso, para cargar en la barcaza. Me cobra otra vez. Entonces, ¿cuál es mi gasto? Yo tengo $40 por un lado, la multinacional. $20 que yo quiero ganar, el silo tiene su costo, más flete hasta el puerto y más los gastos en el puerto. Sumo todo, 40.
más 20, 60, más 10, 70, entonces mi costo llega a $70. ¿Cómo hago eso? Precio neto local estimado, $350 nomás me sobra acá en Paraguay. Entonces, así se resta y esto es más o menos lo que significa el contenido de ese costo. Pero normalmente los silos no te explican este detalle acá como yo estoy explicando. Ellos te dicen directamente, hoy el costo está 66, hoy el costo está 70, hoy el costo está 50, hoy el costo está 52, no sé, el monto depende este negocio. Este 40 al comienzo aquí depende mucho de la época. Cuando estamos al comienzo, por ejemplo, ahora la gente ya plantó todo, ya está todo plantado, pero normalmente en agosto, cuando empiezan las especulaciones, cuando empiezan a plantar y la gente todavía no sabe si cómo va a ser y todo eso, entonces las multinacionales ya quieren comprar y ya te ofrecen y bajan este 40 un poquito más y hacen para endulzarle a la gente. Entonces le endulza hasta que la gente entra en acuerdo y empiezan a hacer los contratos. Y luego cuando la gente ya una buena cantidad ya negoció todo y ahí empiezan a subir, 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 porque aquel que no se recordó, aquel que se quedó dormido y no hizo su contrato, bueno, ahora si querés, ahora es 40, ahora es 50 y ahí juegan con los productores. Realmente es un juego, es una especulación y el que puede más llora menos. Así de simple es este negocio. Bueno, Más claro pasamos el al agua, siguiente ¿eh? cuadro. ¿Eh? Más claro que imposible, licenciada. Aquí tengo algunas consultas. Antes de pasar, no quiero dejar. A ver si puede contestar, licenciada. Dice, consulta, el BASIS no tiene ninguna relación con las regalías, ¿verdad? Dice José Araujo. No, 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 esa es otra cosa. Ok, Eh, las regalías vamos a dejarlo para el final si hay tiempo, pero o si no para otro curso que es otro otro contexto. tipo. No viene al caso acá de los costos. Bueno, Por la diferencia de cotización del dólar también puede ser positivo. BASIS. Que yo sepa, en este caso del costo no. No. El costo positivo, ¿qué quiere decir el costo positivo? Cuando hay normalmente cuando pasa el tema de la sequía que dije anteriormente, ¿qué pasa? Cuando las multinacionales, ellos, así como dijo la compañera en una parte anterior, donde decía cuál es la desventaja del precio del contrato con precio fijado, porque vos sí o sí tenés que entregar esas hojas, no podés, llega la fecha de entregar y no cosechaste, por ejemplo, porque vino sequía o porque vino tormenta o que vino granizo y fundió todas tus hojas y esas cosas que suelen suceder también. Entonces, ¿qué pasa? La gente no cosecha y no puede cumplir porque no hay soja. Pero la multinacional, así como el productor hizo su contrato, ellos también hacen su contrato encima del contrato que hicieron con el productor. Entonces, los contratos son millonarios, son contratos de mucha cantidad, de muchos dólares, mucha plata, vamos a decirlo así. Entonces, ellos están desesperados por cumplir. Entonces, ¿qué hacen? Ellos prefieren absorber este 40 de repente que pagar la multa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos bajan como normalmente se dicen, bajan los calzoncillos. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que normalmente no se hace. Eso no se hace, pero ellos bajan todito para ver si no consiguen comprar más. Entonces, ese es lo que pasa aquí. Es chistoso, pero es así mismo. Tipo, hacen una cosa que no se debería de hacer, pero se hace porque, porque entonces la multinacional viene y dice, yo no te voy a cobrar ese 40 o te voy a pagar tanto. ¿Y qué pasa? Entonces él sí lo puede absorber también sus gastos y en vez de que este 70 se le reste, se le suma a este 420
y en vez de que este 420 sea negativo, pasa a ser positivo. Bien. Bueno, pasamos al siguiente cuadro, donde Sí, vamos a ver, ahora influye, todavía tenemos, ahora tenemos el cálculo. sí, Cálculo práctico del costo o premio. Entonces, el basis quiere decir, en Paraguay cuesta hoy 3.50 menos 4.20 que está en Estados Unidos, mi basis es menos 70. Acá tengo mi costo, entonces menos $70 por tonelada. Eso significa este menos 70. El basis es 70, lo que significa que el precio local tiene un descuento de $70 por tonelada respecto a Chicago. Entonces, en Chicago sí cuesta 420, pero en Paraguay cuesta 350. Hoy más o menos la soja hoy está oscilando entre los 350 $355 la tonelada, y en algunos casos hubo esta semana una suba considerada, llegó a $370 la tonelada esta semana. Esto es lo que comúnmente se llama premio o descuento de Chicago. Acá tenemos la fórmula. Precio local es igual precio de Chicago más basis. Entonces yo tengo que sumar para que yo sepa el precio, o bien para encontrar el descuento. Entonces puedo invertir, despejar la fórmula y tengo basis o tengo el precio final en Paraguay. Pasamos. sí. Y el silo, acá dice la pregunta, ¿y el silo es lo que te descuenta el premio? Sí, es el silo. El silo directamente, cuando vos haces el contrato con el silo, ya ellos directamente te calculan eso, ya te hacen un contrato donde te dice que tu premio, tu costo es tanto. Entonces ya te resta automáticamente eso. Cálculo práctico del costo o premio, dice. Descuento o premio es igual a precio local menos precio Chicago, más o menos como ya estábamos hablando. Seguimos. Ejemplo adicional para exportación. FOB Paraguay, o sea que precio en Paraguay. Si el precio Chicago es 4.20 dólares la tonelada y el FOB Paraguay es 3.90, entonces, si yo tengo en Paraguay me pagan 3.90, resto el 4.20 que en Estados Unidos, entonces yo sé que mi basis es menos 30. El descuento respecto a Chicago es $30 por tonelada. Eso representa los costos de transporte, seguro y otros gastos hasta el punto de embarque. Ahí, eso es el cuadro que anteriormente ya eh, estuve explicando. Y Sí. ahora les quiero mostrar el link de la Bolsa de Chicago. Ya vamos a llegar aquí a Nilcia, que pregunta el cálculo. Ya vamos a llegar a eso, Nilcia, un ratito. Acá vamos a abrir la Bolsa de Chicago. A este link, para los que le interesa ese link, también pueden copiarlo y alzan en la bolsa en el navegador, y ahí van a conseguir abrir la página. Vamos a Voy a ver si salir de conseguimos acá. voy a salir de compartir y voy a Sí, compartir la página. sí. ¿Pueden observar? Ahí sí. Bueno, ahí arriba la colega puso el link en el navegador, ¿verdad? Y ahí te abre esta página, que es la página del Soyeban, que es la página de la Bolsa de Chicago donde trabaja
de día, o sea que en el momento en que está en actividad, la Bolsa de Chicago tiene dos, tiene dos Horarios. horarios, uno nocturno y uno diurno. Generalmente la bolsa comienza, o sea que da apertura a las 11 a.m. y posteriormente cierra a las 15 estimativamente. Entonces vamos a mostrarle acá, a ver un poco con la colega. ¿Estás, colega? Sí. Em, bueno, acá tenemos entonces cuando el horario de la bolsa empieza a las 11 de la mañana y más o menos hasta las 3 de la tarde es el trabajo, o sea que la bolsa trabaja. Luego, eh, el nocturno, no manejo bien el horario nocturno, pero sí ellos tienen un horario que trabaja la noche y el diurno. Pero nosotros normalmente nos manejamos con el horario diurno. Obvio. Acá tenemos, si podemos bajar acá donde dice cuotes, ese es el cuadro donde entramos en el movimiento. Fíjense, acá está totalmente vacía. ¿Por qué está vacío? Porque en este momento la bolsa no está en funcionamiento, o sea que no está trabajando. Entonces, ¿qué significa? Al igual les voy a explicar qué significan los datos y luego vamos a usar un cuadro que ya tenemos, que le hicimos print o que copiamos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, esto quiere decir la oscilación. En este cuadrito, si entramos, vamos a ver la oscilación de subas y bajas del movimiento de la soja, cómo fue trabajando la bolsa en subas y bajas, ¿verdad? Y luego el last quiere decir el último precio, el último cierre. Shank quiere decir movimiento. Settle viene a decir el primer cierre, la apertura, el alto, el bajo. Entonces, esos son los movimientos. Y ahora, compañeras, si podés poner el cuadro donde que nosotros en el cuadro del trabajo, Sí, porque voy a acá salir no entonces les de puedo. acá. Sí, Sí, podés salir nomás, es solo para mostrar la bolsa. bueno, Después a los que quieran les vamos a compartir el link en el grupo, ahí podemos entrar y podemos aclarar más dudas si es que hay. ok. Bueno, voy a proceder a compartir nuevamente entonces nuestro material. Bueno, acá tenemos, creo que ya hablamos de esta parte, donde estábamos hablando del link, hablamos también de la fórmula para llegar al basis. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Acá hicimos una foto, pero no se ve muy bien, pero creo que van a conseguir identificar los números. Fíjense que es la foto igual que la página donde entramos, pero acá sí está en movimiento, porque era en momento en que la bolsa está en funcionamiento. Entonces, las quiere decir en el momento, el movimiento que está trabajando, el primer cierre, la apertura, el alto y el bajo del movimiento. Y acá ustedes pueden ver noviembre 2025, dice. Y acá tenemos enero 2026, marzo 2026, mayo 2026. Esos son los cierres. Y encima de estos cierres también los hilos hacen los contratos. Los contratos ellos hacen con este tipo de vencimiento. Los contratos siempre van a ser base enero, base marzo, base mayo, pero cuando se habla de base mayo, estamos hablando
en Paraguay de un mes anterior. Cuando se habla de base mayo, el cierre en Paraguay es 24 al 27 de abril. ¿Por qué? Porque ese un mes es el tiempo de que la soja se cierra y tiene que llegar a Chicago. Entonces, si es base marzo, el cierre es febrero. Si es en Paraguay, porque esto es Estados Unidos. Entonces tenemos que tener presente, si yo tengo enero, mi cierre es enero, por lo tanto mi cierre va a ser diciembre, 26, 27 de diciembre. Entonces siempre es un mes antes. Y acá tengo el cálculo. Ahora vamos a tomarlo. Pasamos al siguiente. Acá tenemos Bolsa de Chicago, por ejemplo. Tenemos 1139.6 y acá tenemos la conversión del monto. Tenemos la conversión de la Bolsa de Chicago a dólares. Acá tenemos lo que la compañera pidió acá, quien era que quería saber la constante para el cálculo. Es 0,367454 para Nilcia que preguntó. Entonces, cuando yo tomo la variante de Chicago, multiplico por esta variante y me da el precio en dólares, 418,75. Y luego yo tengo flete marítimo, lo que nosotros estuvimos explicando, acá este amarillo que viene a ser el costo o basis, que el silo ya calcula todito y te da un precio final, me resta, yo tengo 348,75, es mi precio, y mi basis es menos 70. Ahora pero yo quiero guaraníes, yo no quiero dólares. Bueno, entonces yo voy a hacer el mismo cálculo. Acá tengo la conversión, tengo 418 en dólar, tengo menos 70. Después mi precio local en toneladas es 348,75. Mi cambio de la DENIT es 7.102. Ahí llego a 2.476.827 la tonelada. Pero yo quiero saber kilo. Bueno, entonces divido por 1.000. Y ahí tengo por kilo 2.477 guaraníes el kilo de la soja. Ese sería el cálculo entonces para cuando yo tomo, pero este 1.139,06 es la variante de Chicago, la bolsa de Chicago, yo tomo eso. ¿Quedó claro? ¿Pudieron comprender? Acá dice, profe, para confirmar si entendí bien. Ese precio de bolsa de Chicago, 1.139, es de un mes antes que figura en la bolsa. No. Volvé al cuadro anterior, Sí, colega. ahí está, sí. Bueno, acá ustedes pueden fijar marzo. Por ejemplo, marzo 26, acá Marlene. Fíjate que hasta 1.139,06, que era el monto que nosotros usamos. Entonces, este marzo, si mi contrato dice base marzo, yo voy a utilizar 1.139 para fijar mi soja, pero mi soja tiene que estar en el silo un mes antes. ¿Entienden? Para que yo pueda fijar y cobrar. Ahora, yo puedo fijar la soja. Si yo hice mi contrato base marzo, entonces yo voy a ir a fijar, bueno, ¿cuánto está mi precio? Bueno, está base marzo, pero esto voy a hacer en febrero. Si la soja ya está en el silo, yo puedo cerrar, cobrar, no. Pero si la soja aún no está en el silo, yo voy a fijar el precio, pero no puedo cobrar aún porque no le entregué pues la soja. Yo voy a hacer el cierre, voy a fijar el precio, pero eso voy a hacer 27, 28 de febrero, no de marzo, porque marzo pues me dice acá, pero este marzo es para Estados Unidos. En Paraguay es un mes antes. ¿Quedó claro? Bueno, dice,
Profe, sí, ¿podrías explicar en qué circunstancias o momentos se usan las bases? ¿Por qué normalmente yo solo suelo escuchar base mayo? Ese es porque es, ¿cómo te voy a decir? Base mayo es el más común, vamos a decirlo así, o el más tradicional, porque la soja anteriormente se cosechaba en febrero, en marzo se cerraba, en abril se vendía la soja y terminó. En abril, pues el cierre en Paraguay, porque base mayo se cierra en abril, lo que dije recién. Entonces, si es base mayo, el cierre para abril es, para Paraguay es abril. Entonces, ¿qué hace la gente? Normalmente cosecha toda su soja en febrero, entrega todo marzo y en abril tiene tiempo hasta abril para vender todo. Si vende antes, muy bien, pero si no, hasta abril puedes esperar. Si no vendiste en abril, chao. O vendes o pagas el rollover, que es un gasto que adiciona después. ¿Quedó claro? Bueno, acá Adán preguntó eso. No sé si hay más ¿Quedó claro, consultas. Adán? No, no le veo aquí a Adán. Generalmente Bueno, seguramente se maneja, hace su cierre en abril, por eso fija todo para mayo. sí, Generalmente se fija último en abril, todo ya. 30 sí. de Pero abril es los, la pero los, mayoría. los otros cierres también bueno, los otros cierres también se suele tratar, pero las otras fechas también se suele tener en cuenta, pero normalmente son más bien los productores o muy grandes, los más grandes, los que tienen posibilidad de esperar para cerrar, porque normalmente los chicos no tienen luego solidez como para especular. Le entrega, cosecha su soja y tiene que vender porque necesita la plata. Entonces no tiene tiempo para estar esperando ahí a ver si sube, a ver si pega, a ver si da. No, nada que ver. El productor chico pues cosecha y ya ahí su proveedor ya le está en la puerta ya. Entonces tiene que vender nomás ya. Entonces en los silos o los productores grandes que tienen granos sobrando venden un poquitito para mantenerse y el resto especulan ahí. Y sí, acá dice si vamos a hablar del rollover, sí vamos a hablar, pero eso vamos a hablar en la siguiente clase. Ahora ya comimos toda nuestra hora. Hablamos de que iba a ser durar una hora, estamos hablando una hora y 15 ya acá, muy charlatanas somos. Entonces, ¿no Acá hay están otra cansados consulta, todavía? ¿Ah? colega, hay otra consulta acá. Siguen las consultas. Dice, Sí, en qué caso se toma, por ejemplo, base noviembre? Así dice. yo no veo acá. ¿Dónde está la pregunta? ¿Qué caso se toma base en noviembre? Acá ¿Cuándo no se quieren? puede ver, no. ¿Ah? Acá te Sí. leo. En qué caso se toma, por ejemplo, base noviembre? Cuando quieren vender en octubre sería, pregunta Andrea. Sí, bueno, acá por ejemplo, si en este cuadro nomás no aparece porque esto es una foto, nosotros sacamos un poco más cerca para que se pueda ver más nítido, ¿verdad? En la clase, pero el cuadro, este no termina aquí en mayo. También, por ejemplo, mayo, después junio no hay, pero hay julio, agosto no hay, septiembre hay, octubre no hay y hay noviembre. Entonces, esos son, fíjense acá arriba está noviembre, porque noviembre, enero, marzo, cada 2 meses, siempre saltea un mes ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es tipo 60 días su jueguito ahí, su cambio, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener esos cierres también hay. Pero cuando se usa, cuando pasa lo que la compañera dijo, cuando yo entrego mi producto en el silo y estoy especulando precio ahí y busco a alguien que me está buscando y queriendo comercializar a ver quién paga más y todo eso. Entonces, cuando mi producto está libre, yo puedo vender cuando quiero, más o menos eso.
y cuando también no tengo contrato. Ahora, cuando tengo contratos cerrados con fecha de cierre, ahí sí entra el rollover que vamos a hablar en la siguiente clase, cómo se calcula y en qué caso se suele usar. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no por hoy llegamos hasta aquí. Sí. Hasta Aquí el acá de, hay consultas. acá te leo a qué precio toma, dice. Dice qué precio se toma en caso el productor no cierra el precio y cae en rollover. Eso, Ver a qué precio se toma caso el productor no cierra el precio y cae el rollover. Bueno, eso voy a ponerle la formulita en la próxima clase. Y porque automáticamente cuando entra el rollover, ese costo o base que nosotros estábamos hablando ya no es el mismo, automáticamente varía. Entonces, ese ya nosotros no vamos a tener quizás 70, quizás 30, como estábamos hablando, sino que va a haber la diferencia del cálculo. Entonces, ese es un poco para entender la diferencia que yo debo pagar porque ya no estoy cerrando en su fecha. Si yo hice mi contrato base mayo, que ustedes estaban preguntando ahí, bueno, base mayo, yo tengo tiempo hasta el 24, 25, 26, 27 de abril para cerrar, pero no me gusta el precio de Chicago en abril. Entonces yo le digo al silo, yo voy a esperar más. Ah, ok, pero ahora no es más base mayo, es base julio. Entonces hay una variación en el precio y esa variación le voy a hacer el cálculo en la próxima clase, cómo vamos a llegar a esa diferencia. ¿Ok? ok, acá José Araujo dice, está buenísima la clase. Ni se siente que pasó la hora, dice José. Ahí está Wow. José. Está bien entonces, Ok, José. ok, entonces Vamos a negociar muchas hojas. Bueno, tenemos que aprender a ahora cotizar. consulta. Sí, vamos a aprender a cotizar. Bueno, consulto. Podemos pasar surgió un imprevisto para mañana. ¿Hay posibilidad de pasar para el sábado o la próxima semana? ¿Qué opinan? Sábado a la misma hora sería bueno. Sí, el mismo horario sábado. No puede ser Sí, la próxima semana, profe. Yo puede solo no ser puedo. también, por favor, Sí sábado va a ser. puede, pero les consulto, lo que la mayoría decida vamos a hacer, porque justo surgió nomás un imprevisto para mañana y entonces para no mentirles, no fallarles, si quieren la próxima semana en el mismo horario o sábado, ¿qué opinan? Se puede hacer una encuesta también en el grupo de WhatsApp para que se pueda votar y ahí se decide también, creo yo. Cierto. Sí, Ok, ok, está hacemos bien. eso mañana entonces y de acuerdo al resultado vamos a estar avisando en el grupo, ¿les parece? Genial, Sí, profe. Muchas gracias. sí, está bien. Gracias, gracias. Muchas Ok, gracias a todos por su tiempo, por su predisposición. bueno, muchísimas gracias por todo, por lo que hasta pudieron participar y vamos a estar alzando la encuesta y de acuerdo a eso vamos a estar informando. Muchísimas gracias a todos y les espero para la próxima clase. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe, gracias. Entonces,